Nuestro tema de hoy es la arquitectura moderna, el racionalismo y el organicismo. Pase lo que pase, seguimos dando clases. Bienvenidas un día más al canal de Historia del Arte para Selectividad. Hoy vamos a ver la arquitectura moderna del siglo XX y vamos a estudiar los dos movimientos fundamentales del siglo XX, que son el racionalismo y el organicismo, con su representante cada uno. A principios del siglo XX se vuelve a revisar un poco el significado de la arquitectura. La nueva estética de la arquitectura del siglo XX está íntimamente relacionada con la función de esa arquitectura. Quiere decir que si el edificio interiormente está bien proporcionado, si está integrado en su entorno, si es armonioso y es grata su habitabilidad, ese edificio es bello. Los arquitectos del siglo XX van a trabajar sin referentes anteriores, totalmente desligados de los compromisos de la arquitectura del pasado. Tienen criterios totalmente novedosos, materiales nuevos y nuevas necesidades. Muy importante no confundir la arquitectura moderna con el modernismo en arquitectura. Son dos corrientes totalmente distintas. Por arquitectura moderna entendemos la arquitectura propia ya del siglo XX. Durante este siglo vamos a ver que hay dos grandes tendencias. El racionalismo, con Le Corbusier como su gran representante, y el organicismo, con Frank Lloyd Wright como exponente. Comenzamos viendo el racionalismo y a Le Corbusier. A esta corriente del racionalismo pertenecen muchísimos arquitectos, pero nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en la obra de uno, de Le Corbusier. A esta corriente del racionalismo pertenecen muchísimos arquitectos, cada uno tendrá su manera personal de trabajar, pero todos los arquitectos racionalistas tienen un denominador común, y es la idea de la simplicidad en su forma. Hay una frase que resume un poco esta idea: la forma sigue a la función. Ya en el siglo XIX se había desarrollado esta idea, ya habíamos hablado del funcionalismo con Sullivan y la Escuela de Chicago. Esta corriente que se había desarrollado en Estados Unidos, el funcionalismo de la Escuela de Chicago, va a llegar a Europa a comienzos del siglo XX, va a reaccionar contra la arquitectura modernista, contra el exceso decorativo, contra toda esa barroquización de la arquitectura modernista. En Europa, este funcionalismo se va a conocer como racionalismo. En Alemania tenemos a los arquitectos Walter Gropius o Mies van der Rohe, que van a estar vinculados a una escuela de arquitectura muy importante llamada la Bauhaus, y que además serán los primeros que comiencen a desarrollar este movimiento. Las características fundamentales del movimiento racionalista son las siguientes. Simplicidad en la forma, ya lo hemos dicho, la forma sigue a la función. Uso de materiales altamente industrializados, especialmente el hormigón armado. Es barato, adaptable, anticorrosivo, incombustible y permite además la construcción del esqueleto del edificio dejando totalmente la planta libre. Además también permite la prefabricación en serie. Se puede alternar con ladrillo, con cristal, con vidrio, con acero. Otra característica es el muro. El muro ya no es el soporte. El muro es una ligera membrana de cerramiento al que se le pueden abrir muchísimas ventanas. Vemos el pabellón de Alemania para la Exposición Universal de Barcelona que fabrica Mies van der Rohe, donde vemos muy bien esa idea del muro cortina. Las cubiertas suelen ser adinteladas, apoyando en los soportes con los que forman el esqueleto, consiguiendo así un efecto ingrávido y muy ligero. Los elementos decorativos desaparecen en favor de las líneas rectas y las líneas desnudas. Hay muchísima preocupación por la proporción, por la simetría, por la simplicidad. Gran interés de los temas urbanísticos, como la ciudad jardín de Howard o la ciudad industrial de Garnier. La idea es adaptar la ciudad al nuevo ritmo de vida de las personas que viven en ella. Los edificios más representativos van a ser viviendas, rascacielos, construcciones industriales, edificios administrativos, teatros, estadios deportivos, salas de conciertos, bibliotecas, etc. El arquitecto que mejor ilustra este movimiento, el racionalismo, es Le Corbusier. De origen suizo, aunque se hizo con la nacionalidad francesa en 1930, vamos a ver que además de arquitecto va a ser un agitador cultural. Va a hacer unos escritos muy polémicos sobre arquitectura y sobre su nueva forma de entender la misma. Es muy característica su definición de edificio como la máquina para habitar, resaltando uno de los componentes más importantes de la vivienda, que es la habitabilidad de la misma. Una vivienda será más bella cuanto más habitable y más práctica sea. Él estaba deslumbrado con las máquinas, especialmente con los automóviles, con los aviones. Quería llevar la industrialización al mundo de la arquitectura. Vamos a ver que en esta onda va a hacer varios proyectos de casa, de fabricación en serie de casas, y destacan, por ejemplo, estas que vemos aquí, las casas Citroën, donde vemos que se pueden construir a partir de elementos estandarizados. Va a reducir las formas arquitectónicas a las formas geométricas esenciales: el cilindro, la esfera, el cuadrado.
En 1927 presentó un documento donde va a exponer de forma sistemática todas sus ideas sobre la arquitectura. Le llamó los 5 puntos de la nueva arquitectura y en el edificio de la Villa Saboya podemos ver cuáles son estos 5 puntos. Es un edificio de hormigón armado, encalado con inspiración mediterránea, ese color blanco, ¿no?, del Mediterráneo, y encontramos los 5 puntos. 1. Planta sobre pilotis, a modo de pilares, para que la estructura del edificio quede sustentada y separada del suelo. La idea era que por debajo del edificio circularan los coches o sirviera también pues, como aparcamiento. 2. Planta libre. Aprovecha la tecnología del hormigón armado para generar una estructura de pilares y sostener el edificio con los pilares, con lo cual la planta queda totalmente libre, siendo independientes las plantas de un nivel a otro. 3. Fachada libre. La estructura se retrasa con respecto a la fachada. ¿Qué quiere decir? Que libera a la fachada de su función estructural y permite además la libertad en la composición de la fachada. 4. Ventanas alargadas a todo lo ancho de la construcción, permitiendo unos ventanales corridos muy amplios que iluminan y permiten que el sol entre en todas las habitaciones. 5. Terraza jardín. Le Corbusier decía que la superficie que ocupaba la naturaleza debía ser devuelta en forma de jardín en la terraza, convirtiendo este espacio en un lugar de esparcimiento que además pues, permitía mantener las condiciones de aislamiento térmico sobre las nuevas losas de hormigón. Otro elemento más que añade Le Corbusier a su edificio es el concepto de promenade. Es decir, el edificio debe invitar a su recorrido, debe hacer como una especie de paseo que recorra todo el edificio para poder entenderlo en su totalidad. En su tratado de 1935, Le Modulo, va a recoger todas sus propuestas urbanísticas, que además no van a ser nada utópicas, sino que son bastante realizables. De hecho, va a plasmar estas propuestas urbanísticas en muchos edificios. El más interesante sería la unidad de habitación de Marsella, un conjunto inmobiliario destinado a familias obreras, habitable y a muy bajo precio. Es como un diseño de ciudad-jardín, pero vertical, opuesto a las casas unifamiliares de la ciudad-jardín de Howard. Está pensado para albergar unas 1.600 personas aproximadamente. Tiene apartamentos de todo tipo que se adecuarían a todo tipo de familias, desde personas solas a familias con 8 hijos. Muy interesante porque a media altura tiene una zona comercial con restaurante, hotel, lavadero. Y en la azotea nos encontramos una pista de atletismo, gimnasio, club, enfermería, etcétera, etcétera. Hacia 1950 va a suavizar bastante su racionalismo y se va a aproximar mucho más al organicismo, con una de sus obras maestras, que es la iglesia de Notre-Dame-du-Hant en Rochamps, o como se diga. La planta de la iglesia tiene una nave de formas curvilíneas con 2 entradas en los costados, un altar principal y 3 capillas bajo las torres. En el exterior también nos encontramos un altar y con un púlpito para las misas al aire libre. Tiene paredes y cubiertas curvas. Presenta características propias de las construcciones tradicionales, con muros de carga, con pequeños huecos abocinados rectangulares cubiertos por vidrios de colores brillantes. En la pared este nos encontramos también que está perforada por pequeños huecos y desde el interior parece como si fuera un firmamento lleno de estrellas. La estructura es de hormigón armado y de mampostería y la cubierta es como una especie de cáscara de hormigón armado y es la inversión de la cúpula, una cúpula tradicional inversa, es decir, que la parte convexa queda hacia arriba. Ahora vamos a hablar del organicismo, cuyo máximo representante es Frank Lloyd Wright. Es una tendencia que se desarrolla entre los años 40 y los años 50. Y es una filosofía de la arquitectura que promueve la unión del hábitat humano con el hábitat natural. El arquitecto que mejor representa esta corriente es Frank Lloyd Wright, que definió muy bien todas las características de la corriente, que fueron: planta libre como flexibilidad y continuidad de ambientes, unidad entre el interior y el exterior, uso de materiales naturales y predominio de las estructuras horizontales. Este arquitecto parte de los planteamientos de Sullivan y de la Escuela de Chicago, pero él consideraba que estos planteamientos eran unos planteamientos racionalistas muy fríos. Va a proponer una arquitectura funcional, pero que se base en lo orgánico, que se base en la naturaleza. La idea es que la arquitectura se alíe y se funda con la naturaleza en la que está inserta. Su obra más conocida y que mejor representa esta corriente es La Casa de la Cascada en Pensilvania. Un casoplón impresionante, construida para la familia Kaufman, que eran dueños de los grandes almacenes, de unos grandes almacenes de Pittsburgh en Pensilvania. El terreno donde se ubica la casa tiene abundantes afloramientos de roca que sirvieron de cimentación al edificio. El edificio está inmerso en un bosque caducifolio prácticamente virgen y tiene un acceso peatonal, respetando aún más, ¿no?, la naturaleza y el entorno. La protagonista de toda la obra es la cascada. Gran parte de la casa está en voladizo encima del arroyo. La casa tiene 2 plantas, se extiende horizontalmente con grandes terrazas. Hay un núcleo vertical, que es donde está la chimenea, y cuyas ventanas se extienden verticalmente, dejando a la vista los hierros forjados, como si fuera el corazón de la casa. Parece ser que el cliente, Kaufman, desconfió de los cálculos estructurales del arquitecto y secretamente añadió más acero a la estructura, provocando la ira de Lloyd Wright.
pero bueno, gracias a eso la casa ha resistido muchísimo mejor el paso de los años y los embates de la naturaleza. El interior tiene habitaciones singulares, pues por su distribución, su ubicación y su acabado. Casi todos los muebles fueron diseñados por Wright. Tiene un suelo de piedra marrón, un techo con las lámparas ya incluidas y diseñadas por él. La habitación más grande de la casa es la sala de estar, que tiene unas vistas espectaculares al bosque. También tiene una sala que se le llama el Rincón de la Música. Tiene una escalera llamada la Escalera del Agua porque por ahí se baja hasta una plataforma que hay junto al arroyo. Es una maravilla de casa. Por último, otra obra muy importante de este arquitecto es el Museo Guggenheim, en Nueva York. Es un edificio cilíndrico más angosto por los niveles inferiores que los niveles superiores y que está concebido como un templo del espíritu. Tiene una rampa que funciona como una especie de galería en una espiral continua que se extiende a lo largo de todo el edificio y termina justo debajo del tragaluz del techo. Bueno, este ha sido un vídeo breve, cortito. Espero que os haya gustado, lo hayáis disfrutado y nos vemos próximamente. ¡Chao!